El tema de esta noche es un tema interesante. ¿Me ayudas por favor con el título? Y vamos a hablar esta noche de no den lugar al diablo. ¿Ustedes creen que le dan lugar al diablo? A veces, de repente. Darle lugar al diablo es una expresión que usó nuestro Señor Jesucristo y que implica que en nuestra mente o en nuestro corazón damos cabida a la influencia demoníaca. No es como tal que el diablo posee a los cristianos, porque eso es algo imposible. Las personas que no tienen a Dios en su corazón pueden ser poseídas por algún ente demoníaco, sí. Pero alguien que ha conocido al Señor y que su cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo, ¿puede ser poseído por un ente demoníaco? La respuesta es no, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y si la vida de nosotros ya le pertenece a Jesús, porque la compró en la cruz del Calvario, es imposible entonces que el diablo posea nuestros cuerpos. Pero el hecho de que el diablo no pueda poseer nuestros cuerpos no quiere decir que no tenga influencia sobre nuestras decisiones. Y Jesús nos aconsejaba no darle lugar al diablo, no darle lugar al diablo en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que decidimos y en lo que sentimos. Y esta noche he preparado este estudio con 4 maneras en las que solemos darle cabida al diablo en nuestra vida. 4 maneras en las que le damos lugar al diablo. Y vamos a arrancar precisamente en la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo usa esta frase de no deis lugar al diablo, ¿no? Jesús también nos hablaba mucho siempre de no darle lugar, pero bueno, Efesios capítulo 4, si son tan amables, la carta a los Efesios, capítulo 4, vamos a leer los versos 26 al 27. Y cuando estén en Efesios 4, 26 al 27, levanten su mano para que yo sepa que puedo comenzar a leer. Perfecto, ¿estamos listos? Esperamos. Efesios 4, Efesios está después de Gálatas, lo leímos hace algunas semanas en el devocional. Bueno, Efesios capítulo 4, versos 26 al 27, dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. En esta sección, el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Éfeso para mostrarles cómo luce una persona que tiene ahora nueva vida, una persona que ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo. Y dentro de las características que tiene que mostrar una nueva vida es el hecho de que no le da lugar al diablo con el enojo. ¿Cuántos enojones hay acá? Bueno, ¿y cuántos le dan lugar al diablo con su enojo? Mira, es muy interesante lo que dice el verso 26. Dice, enójense. Airarse es enojarse. No es un mandamiento, sino habla de esta posibilidad. Enójate, pero no peques. ¿Será normal que un cristiano se enoje? Por supuesto, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Incluso es uno de los atributos de Dios. ¿Ustedes sabían que uno de los atributos de Dios es la ira? Dios es un Dios que se aira, Dios es un Dios que se enoja. Y la ira del Señor es una ira santa, es una ira que se manifiesta en contra de la injusticia y en contra del pecado. Si Dios no se enojara contra la injusticia y contra el pecado, ¿Dios podría ser bueno? No. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que hay una persona en este momento que es un padre de familia que llega a su casa enojado y llega y ve a su esposa y a su hijo de 3 años y desquita con ellos sus frustraciones y los golpea. ¿Ustedes creen que Dios esté molesto con ese hombre que llega a golpear a su esposa y a su hijo? Sí, por supuesto que Dios está molesto con ese pecado. Y como Dios se enoja con ese pecado, se enoja con todos los pecados. Y tan Dios muestra una ira en contra del pecado que ha de juzgar todos los pecados en el día del juicio final. Entonces Dios tiene ira. La ira no es mala, la ira es una respuesta natural de la justicia contra la injusticia. La ira es una respuesta natural de la bondad contra la maldad. Si la bondad no se airara con la maldad y si la justicia no se airara con la injusticia, ni sería bondad ni sería justicia.
Entonces Dios tiene ese atributo que es la ira. Y nosotros como seres humanos, hechos a su imagen y semejanza, expresamos la ira. Pero nosotros somos seres imperfectos y generalmente nosotros nos airamos por cuestiones no absolutas como Dios. Dios se molesta con el pecado porque Él es absolutamente santo, pero nosotros no somos absolutamente santos y nos enojamos de manera selectiva. ¿Todos los pecados nos molestan? La respuesta es no. ¿Cuáles son los pecados que generalmente me molestan? Los que no cometo yo. Porque yo no me enojo con mis propios pecados, me enojo con los pecados de los demás. Y es normal sentir cierta ira por el pecado de los demás. Lo que no es conveniente es pecar a causa de ese enojo. Por ejemplo, como padres de familia, cuando nuestros hijos se portan mal, ¿a qué padre de familia le da gusto ver que sus hijos están portándose mal? A ninguno. Nos enojamos. ¿Y esa es una ira normal? Sí. ¿Y es una ira buena? Sí, por supuesto, porque estamos respondiendo ante una mala actitud. Pero cuando nos dice no den lugar al diablo, habla de controlar ese enojo. Yo puedo enojarme con mi cónyuge, yo puedo enojarme con mis hijos, yo puedo enojarme con mis padres, yo puedo enojarme con mis hermanos, yo puedo enojarme con la sociedad, con mis compañeros, con la injusticia, puedo enojarme con el gobierno, puedo enojarme con cualquiera por una situación de injusticia. Lo que no puedo hacer es permitir que el enojo me gobierne, que permanezca en mi mente y en mi corazón, porque si esa emoción de enojo yo permito que me gobierne, que me domine, entonces yo le estoy abriendo la puerta de mi corazón, la puerta de mi mente al diablo, y el diablo va a maquinar sus tentaciones, sus acusaciones, sus dardos envenenados en contra de mí. Fíjate cómo dice: airaos pero no pequen, y nos muestra cuál es la manera de no pecar una vez que nos hemos enojado. Dice: no se ponga el sol sobre su enojo. Es normal sentir enojo. Lo que no es normal y lo que no es bueno es permanecer enojados. ¿Cuántas veces, yo sé que ustedes no, pero los de los domingos, los matrimonios de los domingos, se enojan en la mañana y duran sin hablarse todo el día? Y llega la noche y como seguimos enojados, porque no tuvimos la capacidad de reconocer que el pecado es un problema que tenemos que resolver y no llegamos a un acuerdo, estamos enojados y nos dormimos enojados. Y esa pareja que se duerme enojada puede dormir de dos maneras: discutiendo, continuando el pleito que llevaron durante todo el día, o ignorándose. Ambas son pecado. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al diablo. Debemos de entender que entre los seres humanos todos somos falibles y todos somos pecadores. Y alguien puede hacer algo que me ofende y me lastima y me enoja. Pero el hecho de que alguien falla y me hace enojar no me da a mí la justificación para permanecer enojado. Yo tengo que procesar mi enojo y desechar mi enojo. Eso no significa que voy a estar de acuerdo con la conducta incorrecta de alguien, pero significa que no le voy a dar lugar al diablo. No voy a pensar sobre esa situación con enojo. Porque si yo estoy enojado con mi hijo, con mi esposa, con mi hermano, con mi papá, por lo que hizo, y no tengo la madurez y la espiritualidad para orar y dejar a un lado mis emociones y analizar el problema a la luz de la Biblia para buscar resolverlo, si yo no hago eso, yo le doy lugar al diablo, porque mientras estoy enojado, me victimizo. Y empiezo a sentirme agraviado y a repasar en mi mente una serie de pensamientos que hacen lucir más culpable a la persona que me agravió y me hacen parecer a mí más víctima. Y cuando me vuelvo a encontrar con esa persona, ya no solo estoy enojado, ahora tengo resentimiento. Ahora tengo una herida. Ahora tengo rencor, ahora tengo falta de perdón, y si lo dejamos que siga creciendo, llegará al odio. ¿Cuántas relaciones personales han sido quebradas por un malentendido o por un enojo?
Y padres que dejan de hablarle a sus hijos durante años. O hermanos que se dejan de hablar durante años. O esposos que se dejan de hablar durante mucho tiempo. Y ahí le dieron lugar al diablo. El diablo no vino sino para robar, para matar y para destruir. Y cuando tú no controlas tu enojo y tratas de afrontar una situación, un conflicto, un problema con enojo, le has dado la autoridad al diablo para que te robe, para que te mate y para que te destruya. Y robe y mate y destruye tu casa, tu paternidad, tu matrimonio, tu economía y todo lo que tienes, porque no controlamos el enojo. Es fácil darle lugar al diablo, porque el diablo no se presenta entre nosotros con cuernos y cola. Si por esa puerta entrara en este momento Satanás, como lo pintan, un monstruo rojo con cuernos y un trinche, y dijera, soy el diablo, ¿quién le daría lugar en su vida? Nadie. Sería fácil que lo ubicáramos y lo rechazáramos. Pero el diablo es astuto como una serpiente y nos susurra al oído ideas pecaminosas y siembra en nuestra mente veneno. ¿Ya viste lo que te hizo? Uy, pues no, que ya iba a cambiar. No valora lo que haces. En esta casa nadie te reconoce. Pobrecito de ti, pobrecita de ti. No te valoran, no te aprecian. Ya estuvo suave, eres manso pero no menso. Es así como el diablo nos seduce. Y cuando yo estoy enojado, obviamente le doy lugar. Porque cuando yo estoy enojado y viene el diablo y me susurra pensamientos que reafirman mi postura, yo quiero escuchar eso. Pero si yo voy a la Biblia y leo que tengo que perdonar y que no me duerma enojado, eso contradice lo que yo estoy sintiendo y eso no me gusta escuchar. Y nosotros le podemos dar lugar al diablo por medio del enojo y la falta de perdón. Si tú hoy identificas que estás enojado o enojada con alguien, que no has perdonado a alguien, ¿qué crees? Le estás dando lugar al diablo en tu vida. Y más adelante, en este mismo capítulo, dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le das lugar al diablo en tu vida, ofendes al Espíritu Santo que mora en ti. Y entonces ya no estás siendo guiado por el Espíritu, sino estás siendo guiado por la carne, por medio de una tentación demoníaca. El diablo ha seducido tu mente para llevarte a tomar decisiones equivocadas. Has abierto la puerta al diablo en tu vida. ¿Y tú crees que el diablo se queda en un solo lugar? Si estás enojado con tu hermano, supongamos, que el diablo va a decir, bueno, está bien, me abriste la puerta por medio del enojo, solamente voy a trabajar en tu mente para que odies a tu hermano. Por supuesto que no. Si tú le das lugar al diablo en tu vida, el diablo se acomoda y se adueña de todo. La Biblia misma dice que cuidemos nuestro corazón, no sea que brotando una raíz de amargura nos contamine y contamine a los que nos rodean. Una persona que vive enojada, una persona que no ha perdonado, no solo está enojado con una situación o con una persona, en general se comporta como una persona amargada, como una persona enojada, como una persona rencorosa, y tratar con alguien así es complicado, pero esa persona le está dando lugar al diablo y el diablo lo está robando, lo está matando y lo está destruyendo. Poco a poco, de manera silenciosa, pero eso sucede cuando damos lugar al diablo en nuestra vida. Por eso dice el apóstol, no le den lugar al diablo. Vamos a ver la segunda manera en la que podemos darle lugar al diablo. Vamos al Evangelio de Lucas, si son tan amables. Nos regresamos a algunos libros de nuestra Biblia. Lucas capítulo 22, versos 3 al 6. Lucas 22, versos 3 al 6. ¿Estamos ahí? Muy bien, Lucas 22, versos 3 al 6 dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Perdón, está desde el 3, me estaba yendo desde el 1.
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué interesante lo que dice el evangelista Lucas que le pasó a Judas. Judas estaba caminando con Jesús. Judas era uno de los 12 apóstoles. Judas hizo milagros. Jesús comisiona a los 70 y los manda a sanar enfermos, y los manda a liberar endemoniados, y los manda a predicar el evangelio, y entre ellos va Judas. Y Judas experimenta estos milagros. Y Judas vio a Jesús durante 3 años hacer milagros y ser Dios caminando entre nosotros. Pero ¿en qué momento o por qué área le dio lugar al diablo Judas en su corazón? Porque dice, y entró Satanás en su corazón. No es que se le metió y lo poseyó e iba Judas ahí en un estado zombie demoníaco a buscar a los sacerdotes, sino que estaba convencido con una idea que el diablo le había infiltrado porque él le dio lugar. ¿Cuál fue el momento en el que el Judas le da lugar al diablo? ¿En qué área creen? Ya vimos el enojo, ¿no? Cuando permanecemos enojados. ¿Qué creen que motivó a Judas a entregar a Jesús? La codicia. Por medio de la codicia es que Judas da lugar al diablo. ¿Saben cuál era la ocupación o el servicio que cumplía Judas en el ministerio de Jesús? ¿Quién lo sabe? Era el tesorero. El ministerio de Jesús se mantenía por medio de ofrendas, y el que guardaba la bolsa con el dinero, ¿quién era? Judas. Y Judas vio que había dinero en esa bolsa, pero Judas no podía tomar del dinero de esa bolsa. Y Judas no era el único que veía que había dinero en el ministerio. En una ocasión, una mujer rompió un frasco de alabastro, un perfume caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y los discípulos dijeron, híjole, desperdició el perfume echándoselo en los pies a Jesús. Si lo hubiéramos vendido, hubiéramos ganado muy buen dinero con ese perfume. ¿En dónde estaba el corazón de Judas? En el dinero. Ya no estaba buscando a Jesús, ahora estaba buscando riquezas y poder económico. Y mucha gente, en lugar de venir a la iglesia a buscar a Dios, viene a buscar recibir una recompensa. Ofrendan esperando recibir recompensa. No es así como funcionan las cosas. Si tú codicias algo, el diablo ha encontrado un lugar en tu corazón. Uno de los mandamientos dice, no codiciarás. ¿Y qué nos pide que no codiciemos? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su esclavo, ni su casa, ni nada que le pertenezca. La codicia implica desear algo que no me pertenece. Y esto pasa muy seguido en los seres humanos. Miramos que alguien tiene un estilo de vida que yo no tengo y empezamos a codiciarlo. Y eso nos lleva a no valorar todo lo que sí tenemos. Un soltero mira al casado y anhela y codicia la vida de casado. Y empieza a codiciar a la esposa del casado, sin darse cuenta que tiene la oportunidad de servir al Señor siendo soltero y de encontrar una mujer para Él. Pero cuando tú anhelas y deseas algo que no te pertenece, le has dado lugar al diablo, porque la codicia se convierte en traición. Judas no pudo haberle dicho a Jesús, oye Señor, ¿me prestas dinero? Fíjate que quiero comprar tal o cual cosa. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía la apertura para escuchar a Judas? Si confiaba en él y le dio la bolsa de dinero, él podía haber escuchado las sugerencias, las opiniones o las necesidades de Judas.
Pero cuando codiciamos, nos volvemos traicioneros. Porque el que codicia no lo dice de manera abierta, lo guarda en su corazón. Y el diablo opera y trabaja en lo secreto, en lo oculto. Cuando tú confiesas tu pecado y te apartas, prosperas. Pero cuando lo encubres, no alcanzarás misericordia. Y cuando alguien está codiciando a alguien o algo, esta persona no lo dice de manera abierta, lo desea, lo anhela, pero lo guarda en secreto. Y el diablo empieza a darle ideas y a soplarse pensamientos, imaginaciones para ver cómo hago para obtener eso que no me pertenece. Cuando tenemos un trabajo, yo en una ocasión trabajé con alguien y estábamos encargados de una caja chica. Manejábamos dinero en efectivo y manejábamos mucho dinero en efectivo, más dinero en efectivo del que yo había visto en mi vida junto, ¿no? Y es bonito ver billetes y contar billetes y hacer paquetes de 10,000 y de 20,000 y 100,000. Es bonito el dinero, pero era dinero que no era nuestro. No me pertenecía a mí ni a la persona con la que trabajábamos. Pero esta persona empezó a mirar con codicia ese dinero. Y empezó a hacérsele fácil desaparecer un billete y desaparecer 2 billetes. ¿Y cuál es el límite? No hay un límite. Porque si esta persona tenía necesidad del dinero, ¿no era más fácil hablar con la persona que nos contrató y decirle, oye, ¿me haces un préstamo? Tengo una necesidad, ayúdame y te lo voy pagando con mi sueldo. Por supuesto que eso es más fácil. Pero el diablo no le gusta lo fácil ni a nuestra carne, no le gusta lo correcto. Entonces, en lugar de exponerse y pedir un préstamo, se dejan seducir, dan lugar al diablo y empiezan a robar. Y cuando el robo, el fraude, la traición salió a la luz, era una deuda de cientos de miles de pesos. Maquillaba las cifras, se jineteaba el dinero, pero obviamente el hoyo fue creciendo y creció tanto que se volvió imposible taparlo. Y cuando yo me percaté de lo que estaba sucediendo, le comenté, o lo dices tú o lo digo yo. Y esta persona ni siquiera tuvo el valor de reconocerlo. Tuve yo que ir a hablar con quien nos había contratado y decirle, ¿sabes qué? Está pasando esto. Y a anunciar o denunciar el robo. Era mucho dinero lo que faltaba. ¿Pero por qué sucede eso? Porque le damos lugar al diablo. Porque empezamos a codiciar algo que no es de nosotros, algo que no nos pertenece. Y si no es de nosotros y nosotros lo tomamos, robamos y traicionamos. ¿Qué hizo Judas? Una vez que convinieron en darle 30 monedas, había una sola cosa en la mente de Judas: lo tengo que entregar. Ya no veía a Jesús como el Salvador, ya no veía a Jesús como Dios en la tierra a quien tenía que ir a buscar. Solo tenía en la mente, quiero las 30 monedas de plata. Y para tener esas 30 monedas de plata, había que entregar a Jesús. Y la codicia, cuando somos tentados por el diablo, hacemos eso. Hay algo que yo quiero obtener, pero para obtenerlo tengo que pasar por encima de algo o de alguien. El que es infiel empieza a codiciar a otra mujer, pero es casado. Pero dice, nadie se va a dar cuenta. Es mi compañera del trabajo o es mi compañero del trabajo. Mi esposa o mi esposo no se da cuenta, no se va a enterar. ¿Qué tanto es tantito? Pero para obtener esa relación ilícita con esa otra persona, tendrá que pasar por encima de su cónyuge, traicionándolo, robándolo, destruyéndolo. Cualquier acto de codicia tiene esas características. Si le damos lugar al diablo deseando algo que no es nuestro, vamos a terminar destruyendo algo que Dios sí nos había dado. Todo lo que Dios nos ha dado es lo que necesitamos, mis amados. Si Dios no te ha dado todavía algo, créeme, no lo necesitas. No es para ti, no te va a hacer bien. ¿Cómo acabó Judas?
¿Qué hizo Judas cuando tuvo las 30 monedas de plata? Se dio cuenta que no era lo que realmente quería. Que esas 30 monedas de plata no suplían a Jesucristo en su vida. No le daban lo que anhelaba. Ya ni siquiera quiso las monedas de plata. Trató de regresarlas y no se las recibieron. Cuando damos lugar al diablo por medio de la codicia, nosotros vamos a pasar por encima de nuestros principios, por encima de nuestra fe, por encima de nuestros valores, con tal de obtener algo. ¿Y cómo saber que estás codiciando algo? Si tú deseas algo y no lo dices de manera abierta, si lo tienes oculto como un plan B, mi amado, mi amada, estás codiciando y el diablo ha encontrado lugar en tu vida. Y el diablo viene a robar, a matar y a destruir. No solamente con el enojo, que es algo evidente, también con la codicia, que es algo que es secreto y está en el corazón. Vamos a ver una tercera forma en la que el diablo encuentra lugar en nosotros. Vamos a avanzar un poco al libro de los Hechos. De Lucas llegamos a Juan y después de Juan a Hechos. Hechos capítulo 5, vamos a leer los versos 3 y 4. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4 dice así. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es una historia muy interesante. Cuando arrancó la iglesia en Jerusalén, muchos de los que se convertían vendían algunos de sus bienes o todos sus bienes, y el dinero lo traían como ofrenda a la iglesia para ayudar la manutención de los que predicaban y de los necesitados. Y era una práctica que se volvió común, y obviamente reconocían al dador alegre, a los generosos. Pero aparece un matrimonio de un hombre llamado Ananías y una mujer llamada Zafira, de quienes Pedro dice que Satanás llenó su corazón con mentiras. Ellos le dieron lugar al diablo en su corazón. Así como Satanás llenó el corazón de Judas de codicia, y como no debemos darle lugar al diablo por medio del enojo, Satanás llenó el corazón de Zafira y de Ananías, ¿con qué? Según lo que acabamos de leer, con mentiras. Ellos vendieron una propiedad, y antes de venir con los apóstoles, Ananías y Zafira se ponen de acuerdo. Dice: mira, nos dieron esta cantidad por la casa, vamos a quedarnos con una parte para nosotros, y decimos que vendimos la propiedad solo en la cantidad que sobra y que venimos a dar todo lo que nos dieron por la propiedad. Parece inofensivo. De todas maneras estaban llevando una ofrenda generosa a la iglesia. Pero cuando Zafira trae el dinero y dice esto: vendimos la casa en tanto y aquí lo traigo, en ese momento muere Zafira. Cae muerta. Perdón, muere Ananías, que es el primero que llega. Ananías dice esto, Pedro lo confronta, muere. Y después llega su mujer, reafirma el dicho del marido y muere también. Ananías y Zafira mueren por mentirle al Espíritu Santo, por decir: vendimos la casa en tanto. Y Pedro los confronta de esta manera y dice: ¡qué tontería! No tendrías que habernos dicho si eso era el precio total de la casa. Si querías traer esa ofrenda, lo hubieras traído y ya. Pero ¿en dónde está el problema? ¿Por qué ellos mintieron? Porque le dieron lugar al diablo. ¿Qué era lo que querían Ananías y Zafira? Reconocimiento. Querían aparentar. ¿Tú crees que tú y yo podemos fingir delante de Dios? No. ¿Podemos fingir delante de los hermanos y en la iglesia? Sí. Aquí podemos fingir y tener una cara de que somos personas espirituales, y poner cara de que somos bien ayunadores, y que oramos mucho, y que leemos mucho la Biblia, y que amamos mucho a nuestra familia, y que somos grandes padres o esposos o esposas o madres o hijos. Podemos fingir que somos los mejores.
y no tenemos manera de corroborarlo. Yo los veo y me imagino que ninguno de ustedes peca. Me imagino que todos oran por lo menos 3 horas al día y que su devocional hasta les falta hoja donde apuntar todo lo que Dios les habla. Así me lo imagino. Pero en lo que yo pienso a lo que es, solo Dios sabe la verdad. Y el diablo nos engaña de esta manera, haciéndonos pensar que a la iglesia venimos a aparentar, a fingir que somos tan espirituales, o que somos tan buenos, o que somos una familia tan bonita, pero a Dios no lo podemos engañar. Cuando aquí decimos que estamos haciendo algo y no lo estamos haciendo, no es al hombre al que le mentimos, es a Dios. ¿Y quién nos convence de decir mentiras? El diablo. Satanás de Ananías y Zafira de esta mentira. ¿Por qué? Porque le dieron lugar, porque querían aparentar. No querían enfrentar la vida por medio de la verdad, querían tener apariencias, máscaras. Y cuando estás delante de Dios, ni hay apariencia, ni hay máscara que pueda sostenerse. Tú puedes decir que eres el mejor cristiano, pero en tu casa te conocen. Tú puedes decir que eres íntegro, pero en tu trabajo saben cómo te conduces. Tus compañeros de trabajo escuchan cómo hablas. Puedes decirte cristiano, pero si estás hablando con groserías, si juegas al doble sentido, si coqueteas con la secretaria o coqueteas con el del almacén o con quien sea, ¿tú crees que engañas a Dios? De ninguna manera. Lo más importante no es lo que hacemos cuando estamos aquí reunidos, mis amados. Aquí es fácil ser santos. Lo más importante es una vez que cruzamos la puerta de este salón, lo que hacemos allá afuera es lo importante. Pero muchos cristianos se engañan pensando que venir de repente a la iglesia es venir a aparentar. Aquí no se viene a aparentar. No buscamos la perfección de nadie. No tenemos reconocimientos para nadie. Pero el diablo llena nuestro corazón de esa manera, haciéndonos pensar que estamos engañando, que aparentamos. Pero a Dios no lo engañamos. Él sabe quiénes somos. Y si lo que hacemos no le agrada, Él nos va a juzgar. Por eso Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón con mentiras? Vamos a llegar al último punto, pero analiza cómo está tu corazón hasta este momento. ¿Hay mentiras en tu corazón que te estás tratando de contar y contarle al mundo? ¿Dices que eres íntegro cuando no lo eres? ¿Estás codiciando algo? ¿Hay un deseo de obtener y poseer algo que no te pertenece? ¿Vives enojado y con resentimientos? Si has dicho sí a cualquiera de estas 3 o a las 3, lamento decirte que estás dando lugar al diablo en tu vida. Y vamos a ver la última, que esta aplica principalmente para quienes están casados. Vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, del verso 1 al verso 5. Y cuando lleguemos ahí, levanta tu mano para que yo sepa que puedo comenzar a leer. Perfecto. Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 1 al 5, dice así: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Y vuelvan a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El área sexual es un área donde Satanás ataca muy fuerte a todos los seres humanos,
El ser humano que diga, no, yo nunca he tenido tentaciones en esa área, yo dudaría mucho de esa declaración. Todos los seres humanos somos tentados en esta área. Y dice que a causa de las fornicaciones nos debemos casar. ¿Por qué? Porque la sexualidad, si bien no es una necesidad como comer o beber o dormir, sí es parte de la composición del ser humano. Y Dios diseñó al hombre para que estuviera casado. Hay algunas excepciones que Pablo aborda, algunas personas que fueron destinadas para el Señor para permanecer solos como Él. Tienen el don de continencia, no necesitan una pareja. Pero el grueso de la población mundial no podemos estar sin una pareja. Estamos hechos para vivir en compañía, porque mejores son dos que uno. Y dice que a causa de las fornicaciones, para que no seamos tentados en esta debilidad, para que no estemos deseando y codiciando a una mujer o a un hombre, según sea el caso, que cada hombre tenga a su esposa y cada mujer tenga a su esposo. Los manda a casarse. Cumplan el propósito del matrimonio. Y después dice algo bien interesante. Y los maridos cumplan con el deber conyugal. Y las mujeres también. Porque el hombre no es dueño de su cuerpo, sino su mujer. Y la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el hombre. Y dice, la única manera en que el hombre y la mujer no pueden estar teniendo cercanía física es que decidieran dedicarse sosegadamente a la oración. O sea, vamos a estar orando en serio, y como vamos a estar orando, pues no tenemos tiempo de hacer otra cosa más que de orar. Pero cuando ese tiempo de oración termine, vuelvan a unirse, para que el diablo no los tiente. Y nosotros damos lugar al diablo cuando no controlamos nuestros impulsos y nuestros deseos físicos. ¿Qué pasa? Los solteros podemos estarle dando rienda suelta a nuestras pasiones. No, de ninguna manera. Un soltero tiene que ejercer dominio propio sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque no somos animales, somos personas racionales. Cuando alguien dice, es que ya no me aguantaba, ¿de qué no te aguantabas? Yo te digo, ¿de qué no te aguantabas? De todo lo que el diablo metió en tu cabeza. Diste lugar al diablo y escuchaste todos esos pensamientos y todas esas ideas que te sopló y estuvo ahí metiéndote ideas hasta que dijiste, ya no puedo, lo necesito. Pero realmente no lo necesitabas y realmente sí podías. Y los casados pasa algo muy interesante. Dice que el hombre y la mujer no se pueden negar mutuamente. Y evidentemente está hablando de la relación sexual, pero no solo está hablando de la relación sexual, porque dice, el hombre no es dueño de su cuerpo, ni la mujer es dueña de su cuerpo. Y en un matrimonio, mis amados, en un matrimonio bíblico, el contacto y la unión que hay entre una pareja no es solamente el mero acto sexual. De hecho, los casados sabrán que si lo único que buscas es pasar de 0 a 100 con tu esposa o con tu esposo, aquello no va a funcionar ni va a ser grato. Cuando dice que no eres dueño de tu cuerpo, está hablando del servicio que tienes que darle en amor y en atención a tu cónyuge. Nada de que estamos enojados y nos dormimos separados. Nada de que no te atiendo, nada de que no te consiento, nada de que no te abrazo, nada de que no te escucho. Si hacemos eso, estamos dando lugar al diablo. Porque cuando yo me niego a prestarle atención, a servirle, a amar a mi cónyuge, yo lo estoy poniendo en una situación de vulnerabilidad. Y a mí mismo me estoy poniendo en una situación de vulnerabilidad. Porque cuando dos personas se casan, Dios los hace una sola carne. Y si no están uniendo y no están conviviendo, no solamente en el aspecto sexual, sino en el aspecto emocional, físico, afectivo, de escucharse y dedicarse tiempo, se están tentando o se están poniendo en situación de ser tentados. Porque vas a empezar a sentir, mi esposa no me comprende, mi esposo no me escucha, es que no me valora, es que no me comprende, es que no hace lo que yo quiero, no se sujeta, es que no es tierno. Y empieza a haber reclamos, divisiones y pleitos, y ese matrimonio tiende a ser un calvario más que un matrimonio. Por eso no hay que negarse. Si tu esposa quiere que la escuches, escúchala. Si tu esposo quiere que lo escuches, escúchalo.
Si necesitan un abrazo, dáselo. Tú no puedes negar ningún tipo de servicio a tu cónyuge porque tu cuerpo no te pertenece, es de ella. Y el cuerpo de la mujer es de él. Pero muchos matrimonios juegan al chantaje emocional y físico. Como estoy enojado contigo, no te pelo, no te abrazo, no te beso. A mí no me enseñaron a ser tierno. Es que tú nada más quieres eso. Y empezamos a negarnos las muestras afectivas y empezamos a negarnos el compartir y el entregarnos mutuamente. Y entonces somos tentados por el diablo. Y el matrimonio no funciona. Y las cosas no salen bien. Y surgen infidelidades. Porque también, si yo me voy a negar a mi cónyuge, ¿por qué yo me voy a negar a mi cónyuge? Denme una buena razón para negarme a mi cónyuge. No existe. Entonces, cuando alguien se está negando, o no ha perdonado, o está codiciando algo, o está lleno de mentiras, le ha dado lugar al diablo y le está invitando a que ocupe un nuevo espacio en su vida. Son solamente 4 ejemplos de cómo le damos lugar al diablo. Y si se dan cuenta, todos son sutiles. No podemos poner un filtro en la puerta donde diga, este está enojado, este está codiciando, este está mintiendo, este no está cumpliendo con su marido o con su mujer. Son cosas que solamente tú y Dios saben. Y tú sabes si en esa área de tu vida estás teniendo comunión con Dios o le has dado lugar al diablo. Y si le has dado lugar al diablo, tarde o temprano sufrirás las consecuencias. Tarde o temprano, porque el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. El diablo es el que nos resiste. Satanás es nuestro acusador, es nuestro enemigo. ¿Qué te hace pensar que si dejas que Satanás llene tu corazón y tu mente, la llenará de cosas buenas? El placer finge ser bueno, pero termina siendo bien costoso. No demos lugar al diablo, mis amados. Reconozcamos si hemos sido débiles o hemos fallado en alguna de estas 4 áreas y pongámonos a cuentas con Dios para que el diablo ya no tenga lugar en nuestra vida. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él dijo del diablo, Él no tiene parte conmigo. ¿Qué quería decir eso? El diablo no encontró lugar en Jesús, por eso no lo pudo tentar. ¿Cómo lo rechazó Jesús? Con la palabra de Dios. Y tal vez a muchos de nosotros nos hace falta mucha oración y mucha palabra de Dios. Vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permiten. Me ayudas con una adoración. Y como siempre hagamos el ejercicio de reflexión, cerremos nuestros ojos y revisemos por un momento en nuestra vida cómo estamos caminando en esta noche. ¿Le estamos dando lugar al diablo? ¿Permanezco prolongados lapsos de tiempo enojado? ¿Me enojo con facilidad? ¿Tardo en perdonar? ¿Enfrento los conflictos desde el enojo y no desde la humildad que busca la solución? ¿Guardo resentimientos? ¿Estoy amargado? ¿Hay alguien con quien ya no hablo porque me enojé? O tal vez estás codiciando algo y miras la vida de la gente que no viene a la iglesia, de los impíos, y dices, a ellos les va mejor que a mí. Yo quisiera lo que ellos tienen. Si alguien me lo ofreciera, yo lo tomaría. Y menosprecias la vida que Dios te ha dado. Y menosprecias la salvación y la oportunidad de conocerlo. Porque estás codiciando lo que aparentemente alguien tiene que tú no. O peor aún, estás traicionando tu hogar, tus principios, tus valores, por codiciar algo que no es para ti. Dinero, una persona, una situación.
Si sigues en ese camino vas a destruirlo, vas a perder lo que Dios te dio. Es tan alto el precio de la traición, de la codicia, porque nos vuelve malagradecidos, ingratos, traidores. No des lugar al diablo con la codicia. No dejes que el diablo entre en tu corazón. O tal vez te gustan las apariencias. Y en lugar de lidiar con tus pecados, finges que estás bien. Y en lugar de arrepentirte, solo haces de cuenta que no estás pecando. Y quieres vivir una vida de apariencias, sabiendo que todo está mal, pero no quieres tomar la responsabilidad de enfrentar los problemas y resolverlos, de reconocer tus pecados y arrepentirte, y prefieres vivir fingiendo. No es al hombre al que le mientes, sino a Dios. Y de Dios nadie se burla. Dios no es cómplice del pecado de nadie. O quizás no estás guardando tu cuerpo en santidad para Dios y lo entregas a cualquiera, olvidando que los adúlteros y los fornicarios los juzgará el Señor. Que si no puedes hacer un pacto de integridad y de fidelidad, estás destruyendo el templo del Espíritu. Y si estás casado, ¿quién te crees para negar tu vida al servicio de tu cónyuge? Para escucharlo, escucharla, para motivarlo, motivarla, para servirle, para darle amor, afecto, atención, detalles, acompañarlo en la salud o en la enfermedad. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué dices no tener tiempo? No le des lugar al diablo. Nada bueno puede salir de una mente y un corazón que han abierto las puertas a Satanás. El diablo solo quiere destruirte. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y en esta noche, si tú has identificado que has dado lugar al diablo, vamos a pedir perdón para que Jesús rompa las obras que el diablo ha construido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a hablar con Dios. Amado Padre, hoy en esta noche nosotros, tus hijos, venimos delante de ti, reconociendo que hemos sido necios, que hemos sido débiles, que hemos abierto la puerta al diablo, que nos hemos equivocado, Señor. Que el camino en el que estamos no es un camino que te agrada, porque hemos permitido el rencor, la ira, la falta de perdón, la codicia, la traición, las mentiras, las apariencias, el negarnos, el no guardar nuestra santidad corporal. Perdónanos, Señor. Confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos. Te pido que nos perdones, Señor, que nos laves, que nos transformes, que nos ayudes, Dios, a corregir el camino, a no contristar tu Santo Espíritu, sino ser llenos de Él. Que el diablo no tenga parte con nosotros, porque nuestra mente esté llena de tu palabra. Que nuestra casa esté llena de tu palabra, donde quiera que vayamos, al trabajo, a la escuela, con los vecinos, con los amigos, con la familia, y aún cuando estamos a solas, nuestros actos, pensamientos y palabras estén llenas de tu santa revelación, de tu palabra, Dios, para hacer lo correcto. Ayúdanos a ponerle un alto al pecado, a detenernos en esas prácticas incorrectas y volver a ti. Eso es el arrepentimiento, un alto y vuelta en el camino. Ayúdanos a darte gloria, ayúdanos a ser como tú. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén.
Amén.